el gobierno recibe el presupuesto del año anterior y no había plata para carretera. Tuvimos que hacer intervención emergente, etcétera, y hemos avanzado revolucionariamente. Pero ya hay carreteras provinciales que tienen que reclamar el Consejo Provincial. Y por favor, usted dijo parroquias rurales. Sí. ¿Cuál carretera es esa? Las noroccidentales. La Chantaco, Chuquiribamba, Sí. Gualel. ¿A quién le corresponde? Esa le corresponde al Consejo Provincial, pero el gobierno va a asumir la construcción. Va a asumir. ¿Y qué se está haciendo? ¿Los estudios? Se está haciendo los estudios, los está haciendo el Consejo Provincial, que los está revisando el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y cuándo empezaríamos a construir? Se comenzaría a construir este año también esa. Ahora, quiero decirles que Loja es de las provincias más grandes en extensión y más complicada. Entonces, hacer caminos vecinales, ser prefecto provincial de Loja es complicadísimo, hacer caminos vecinales es extremadamente caro. Por eso le insisto, tenemos el programa Construyendo Caminos, la segunda etapa, ya hicimos la primera etapa, $130 millones de subsidio. O sea, si el Consejo Provincial quiere construir Macaraza-Potillo, que es de él, de ellos, la carretera, tiene todo el respaldo del gobierno nacional. Señor, pero ya en financiamiento. Yo no puedo ponerme a construir caminos vecinales o no acabamos nunca, hay tanto por hacer, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, educación, salud, UPCs, que son responsabilidad del gobierno central. Yo no puedo asumir responsabilidades que no son del gobierno. Señor presidente, también al respecto del tema del centralismo y todo el trabajo que tienen que realizar, son responsabilidad de los GAS, en este caso el Consejo Provincial, municipios, gobiernos parroquiales, que desde el gobierno, pues, ¿cómo se va a fortalecer este trabajo que vienen emprendiendo esas instituciones con la finalidad de que cumplan sus competencias? Hablando específicamente del tema de vialidad, que pues son de competencias, por ejemplo, en este caso del Consejo Provincial, pero no tienen la suficiente quizás cobertura, o como usted dijo, pues en Loja es una provincia muy grande, pues ¿cómo apoyar este trabajo? Bueno, el país es un país pobre, cuidado, creemos que a los gobiernos provinciales y locales les falta plata y al gobierno central les sobra plata. De hecho, los ingresos de los gobiernos provinciales y locales son proporcionales a los ingresos del gobierno central. Son 10% del ingreso petrolero y 21% de los ingresos tributarios. Entonces, si nosotros hemos más que duplicado los ingresos tributarios, quiere decir que los gastos también más se le han duplicado esos ingresos. Si, como dicen ciertos opositores mediocres para desestimar, delegitimar los avances del país, es que Correa es suertudo y hay altos precios del petróleo, si nosotros somos suertudos, los gobiernos locales también son suertudos, porque reciben proporcionalmente el 10% de ese ingreso petrolero. Pero también aquí una reflexión, se necesita más plata, ¿verdad? Claro. Para caminos vecinales, asfaltado de calle, alcantarilla, agua potable. Y por ahí pues anda un puñado de pseudos candidatos diciendo que se van a rebajar los impuestos. El uno propone 2.300 millones menos en impuestos, 2.300 millones. Eso es cerca de 500 millones menos, 21% de eso. Cerca de 500 millones menos para los gobiernos municipales y gobiernos provinciales. ¿De dónde salen las carreteras? ¿De dónde salen los caminos vecinales? ¿De dónde sale el asfaltado? ¿De dónde sale el agua potable, el alcantarillado? Y nadie habla de esto. Que lo que están proponiendo esos demagogos, reducirse los impuestos para los ricos, significa también reducir el ingreso al municipio de Loja, de Catamayo, Gonzanamá, de Saraguro, reducirle ingresos al Consejo Provincial de Loja, y significa eso a su vez falta de servicios. Bueno, importante el tema que hemos abordado, el tema de vialidad, es lo que preocupa pues muchísimo a los lojanos y en todo el país. Hay una transformación en este sentido, pues si visitamos el centro del país, la realidad es otra, no acontece lo mismo en Loja porque es una provincia orográficamente pues también distinta a provincias de otro país. Loja es una de las provincias donde más hemos invertido. Usted dice que no acontece lo mismo. Perdóname, Cuenca Loja es de las mejores carreteras del país de hormigón. Loja Zamora, los ejes viales. O sea, ¿por qué no acontece lo mismo que el resto del país? Van avanzando, es decir, los trabajos van avanzando y yo creo que cuando estén terminados se van a hacer unos trabajos importantísimos, fluir también el turismo. Tal vez en el día a día ustedes no se den cuenta de lo que está pasando, pero yo tengo gente, amigos, que han regresado a los años, han viajado, viven en Cuenca, su papá está en Loja, han venido a visitarlo, Vilcabamba, se quedan sorprendidos de las carreteras. Pero bueno, parece que aquí ciertas personas no se sorprenden. Tampoco se trata de sorprenderse, pero sí reconocer pues lo que se ha hecho. Y por favor, Cuenca es la provincia que más ha recibido inversión en esto. Mire, provincias como Tungurahua, muy pequeña, básicamente la Panamericana, claro, son provincias que han recibido muchísimo menos inversión que Loja. En Loja hemos invertido muchísimo. 430 millones solamente en la provincia. 430 millones hasta ahora. Sí. Pero solo la nueva carretera Catamayo-Macará nos cuesta $185 millones. Pero al parecer la desatención de gobiernos anteriores también afectó mucho a la provincia de Loja. Pero todo el país, pues. Y en 6 años, ¿cómo hemos avanzado
pero créame, o sea, de las provincias que estaban aisladas, ¿no? En otras palabras, uno de los sectores priorizados ha sido el Austro, Cuenca y Loja, o provincia de la Suay y provincia de Loja. Si no se ve ese cambio, sí yo me preocupo, ¿no? Porque yo sí lo veo. Yo he recorrido la provincia en el 2006 y el Austro en campaña y lo recorro ahora. Y no me va a decir que Cuenca Loja es lo mismo que antes. No me va a decir que Loja Zamora es lo mismo que antes. Lo decía anteriormente, a lo mejor somos muy ambiciosos y queremos más. Y eso sí, yo creo pero que algunas veces sí es desagradable aquello, ¿no? Porque hay que reconocer también lo que se ha hecho y da pauta a demagogos que vienen con falsas reivindicaciones. Devuélvanos el fondo vial. Bueno, le devolvemos el fondo vial 10, 12 millones de dólares. Y hemos invertido como 600 millones con la nueva carretera, o vamos a invertir 5 millones en el fondo vial. Con eso no hacen un camino vecinal. Y hay demagogos que andan diciendo eso. Entonces ustedes tienen, con todo respeto, que instruir un poco a la población. Decir que se ha hecho 50 veces más que con el fondo vial, que nunca se hizo nada. Y Loja, la vialidad se ha transformado. Es innegable. ¿Qué falta por hacer? Por supuesto. Por eso estamos aquí. Y sobre todo una compensación histórica, si se puede decir, pues que antes se construían trincheras en la región sur por el tema del conflicto y ahora pues se debería pues compensar de esa forma. O sea, un politiquero dijo alguna vez despectivamente: Loja es el último rincón de la patria. Estamos convirtiendo a Loja en lo que siempre fue. ¿Y la esa sur? Puerta esplendorosa de entrada y salida de la patria. Muy bien. Ya vea el puente binacional en Macará, por ejemplo. Todavía no le puedo visitar. Que está extraordinario. Está muy bien. Bueno, dejamos el tema de vialidad, vamos con otro tema también de mucha importancia en el país. Hablamos de la educación. Economista Correa, me gustaría conocer esa propuesta que tienen ustedes como Movimiento País, ese apoyo pues tanto en la fase inicial, en la fase intermedia y en la fase superior en la educación en el país, economista. Eso es lo más importante que estamos haciendo, más importante que las carreteras, más importante que todo. Con talento humano, gente educada, ciencia y tecnología, usted puede hacer florecer el desierto, como lo hizo Israel. Sin talento humano puede certificar el jardín más florido, como lo han hecho muchos países latinoamericanos. Tenga petróleo, tenga minería, sin talento humano puede quedar peor que antes. Es lo más importante que estamos haciendo, y lo estamos haciendo en todos los niveles. Por ejemplo, yo no escucho hablar de desarrollo infantil. Usted sabe que la etapa clave para desarrollar el intelecto, la motricidad, el físicamente un niño es de 0 a 3 años. ¿Qué dicen los demás candidatos de eso? Y ha sido uno de los sectores abandonados, no por nosotros, pero era extremadamente complicado arreglar ese problema porque era politizado, desorganizado. Estaba a cargo del tristemente célebre Ministerio de Bienestar Social, que ahora es MIES. ¿Se acuerdan? El Ministerio de Bienestar Social, al cual le disparaban en época de Gutiérrez al pueblo ecuatoriano. Ellos tenían a cargo en los centros de desarrollo infantil, que se convirtieron en simples guarderías, a cargo de madres comunitarias, muchas de ellas politizadas. Vaya a la Amazonía. Cada elección de junta parroquial, los candidatos opositores son las madres comunitarias, y lo que había que hacer es darles plata, en guarderías entre comillas de caña, casas muy precarias, sin profesionales. No había un profesional en las 3.000 guarderías, no habían 2 modelos de gestión juntos, algunos eran fundaciones, otros municipios, otros a cargo del INFA. Todo eso estamos ordenando, ya tenemos 3.500 profesionales respaldando eso que es clave: el desarrollo infantil de nuestros niños. Se están construyendo 250 centros infantiles del buen vivir, los CIBB que le llamamos, con adecuada infraestructura, tecnología de punta, etcétera, porque es lo más importante. Si usted enfatiza la universidad y tiene niños con mal desarrollo infantil, ya tiene niños con problemas de aprendizaje, ya tiene niños con falta de motricidad, ya los condenó de por vida. Y yo no escucho hablar de esto. Esto debería ser el tema prioritario, AAA, 111, y no escucho hablar. Ahí estamos destinando algunos centenas de millones de dólares para desarrollo infantil. ¿Y por qué no se escucha hablar, entre otras cosas? Porque si usted reduce presupuesto a universitarios, los tiene ahí bloqueando caminos, etcétera. Pero si reduce presupuestos a niños de 0 a 3 años, nadie le dice nada. Pero eso es lo más importante en educación. Mientras más temprano se invierte el dólar, más rentable es. Entonces, uno de los ejes estos 4 años será potenciar ese desarrollo infantil. Ya tenemos todo diseñado, los modelos de los centros infantiles, superados los problemas institucionales que eran gravísimos. Para poner un ejemplo, es que de esto se olvida mucha gente. El INFA era una institución privada
y el INFA tenía a cargo gran parte de esas guarderías, y era más que guarderías, son centros de desarrollo, o deben ser centros de desarrollo infantil, son dos conceptos diferentes. Guarderías tienen los niños 3, 4 años mientras los papás trabajan, coloreando, cantando. Desarrollo infantil es un trabajo profesional, motricidad, desarrollo intelectual, etcétera. En todo caso estaban a cargo del INFA algunos de ellos. El mío no tenía estrictamente, era el INFA, que era una fundación privada. ¿Ya? Sí, perdón, sí tenía algo. Esto se viene dando con la duplicidad de funciones que se daba. Era un caos institucional en el Ecuador. Recordemos también que los patronatos provinciales, patronatos municipales, todo eso hay que organizar. Esto no puede estar en manos de la buena voluntad, debe estar en manos de profesionales. Tienen lo más importante para la patria, nuestros niños y bebés de 0 a 3 años, cuando determinan ya su vida en cuanto a capacidad intelectual, en cuanto a movilidad, motricidad, en cuanto a desarrollo físico. Entonces le decía, ni siquiera la gran parte estaba en manos del INFA, lo que tenía el gobierno, que estrictamente no era el gobierno, sino de una fundación privada que dirigía la primera dama, ¿se acuerdan? Sí. Todo trabajo voluntarista. Todo eso hemos tenido que reorganizar. Ya está superado, se están construyendo, aquí me dice, solo en Loja se están construyendo 2 CIBB, Saraguro, Catamayo. Este es un plan, en principio piloto, 250, y de ahí tenemos que hacer 3.000. Por lo menos 3.000, pero son inversiones multimillonarias. Al menos ya tenemos 3.500 profesionales respaldando a las madres comunitarias. Eso es un desarrollo infantil. Luego viene educación inicial, de 0 a 3 años, esto va a estar a cargo del MIES. Desarrollo infantil está a cargo del MIES. De 3 a 5 ya es Ministerio de Educación. Después viene la educación básica, la educación superior, todo eso le cuenta al país, estamos reforzando. Hemos alcanzado la universalización de la educación básica, esto en términos cuantitativos. Ahora el gran desafío es cualitativo. Entonces estamos haciendo escuelas del milenio, internet banda ancha, laboratorios, bibliotecas, pero sobre todo capacitación de maestros, evaluación de esos maestros y mejores maestros. Por eso estamos construyendo en Cañar la Universidad Nacional Docente. Y luego viene la universidad. Ecuador es el país de América Latina que proporcionalmente a su producto, a su economía, más destina para educación superior, para universidad, con resultados totalmente magros. Una excepción es Loja. La Universidad Técnica Particular de Loja tiene categoría A, la Nacional creo que categoría B, ¿no? Entonces tienen muy buenas universidades, pero en otros lados no es así, ¿no? Había unas universidades que eran garajes con unos pizarrones. Bueno, me parece que algunos cantones de Loja eso sucedía, donde se estafaba a la gente. Hemos evaluado esas universidades, se les dio una oportunidad, después de un año se volvió a evaluar, no pasaron la evaluación, se cerraron, hecho inédito a nivel mundial, para mejorar el nivel académico. Se hizo la nueva ley de educación superior, hay que preparar profesores. Qué difícil es avanzar con tanta demagogia. Que Pedro Delgado título falso y nosotros le exigimos peche a los profesores. ¿Qué tiene que ver la naranja con los camellos? Pero así es la mediocridad, así es el nivel de debate político en este país. Además de que mentira. Usted sí sabe que usted puede ser profesor sin tener un PhD, que es el título que cualquier universidad le exige para poder enseñar. Lo que no va a poder ser es profesor principal, pero profesor puede ser con el mismo sueldo, etcétera. Pero están mintiendo para asustar a los profesores diciendo, si no tienen PhD, ya van a tener que salir. En todo caso, se está haciendo todo ese apoyo. Por ejemplo, le hemos propuesto a universidades, ustedes contraten los PhD, los mejores del mundo, y los pague el gobierno. La idea es elevar rápidamente y sustancialmente el nivel académico de nuestras universidades. Y no hay que hablar de ciencia y tecnología. Pero hemos cuadruplicado el presupuesto en ciencia y tecnología. Se empezó a construir Yachay, la primera ciudad planificada universidad también en ciencia y tecnología, que va a tener un impacto a nivel mundial. Ahí está el futuro. Eso es lo más importante que estamos haciendo. Para terminar, perdónenme, hemos dado más 8.000 becas. En este momento, 8.000 talentosos ecuatorianos se están preparando sin que les cueste $2, le cuesta la revolución, le cuesta al gobierno, al Estado ecuatoriano, en las mejores universidades del mundo, ¿no? Para volver y construir la patria nueva. Y los estudiantes más talentosos, basta que sean aceptados en las 50 mejores universidades, Harvard, etcétera, para que inmediatamente tengan el financiamiento del gobierno. Para las otras 450 universidades, las 500 mejores del mundo, sí tienen que ser aceptados en carreras que convengan al país, geología, oceanografía, etcétera, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Pero en las 50 mejores universidades, usted puede estudiar economía, puede estudiar ingeniería, puede estudiar derecho, etcétera. Si usted es aceptado en esas 50 mejores universidades del mundo, inmediatamente tiene el financiamiento por parte del gobierno ecuatoriano. Así es, economista, la propuesta está clara, la excelencia académica, pero ¿no es que se limitó el ingreso de los bachilleres a las universidades? Mire, cuidado que hay una mediocridad. Aquí algunos proponen
que cualquiera estudie cualquier cosa y todo pagado por el gobierno. Bueno, decide el pueblo ecuatoriano si eso es lo que quiere. Hace un momento hablábamos de que no ha habido plata y ganas para el desarrollo infantil, pero queremos a nivel universitario que cualquiera estudie cualquier cosa y todo pagado por el gobierno, porque la universidad es gratuita. Bueno, si ustedes quieren ese país, no voten por este candidato.